Kevin. Hola, ¿cómo están? Profe, ¿Cómo están? bien, ¿Deseosos de la clase? sí, obvio. Me encanta. Bueno, ayer terminé de corregir todas las tareas que tenía de ustedes. No sé si recibieron. Yo no me fijé aún, Bueno, desconozco. fíjese las correcciones. Ahí está, Leo. Fueron bastante pocos los que entregaron las tareas de homeostasis, comparado con otras tareas que han entregado más. Entonces, vieron que las tareas que fueron hasta abril, que son las previas a homeostasis, no voy a recibir más correcciones de esas. Vamos a empezar de homeostasis en adelante, y ahora cada vez que la fecha de vencimiento supere la semana, las voy a deshabilitar las entregas, ¿sí? Así que vayan tratando de seguirlas a tiro. Ahora la que tenemos pendiente es la de tejidos, que ya está vencida, pero bueno, está un poquito más. Y la del foro, que tienen una lectura, que es para el 24, creo. ¿Sí? Creo que es martes que viene, que es una lectura que se las trae, es una lectura bastante compleja de un capítulo de un libro especializado en embriología, para que ustedes se encuentren, capaz que por primera vez, con un texto donde les complica la terminología, pero que es a lo que se van a tener que enfrentar en el próximo año, esperemos, ¿no? Pero la idea es, entre todos, primero leerlos, tienen un cuestionario asociado a él, y ver la capacidad de desglosar que tiene ese tema. Y bueno, como es muy complejo, lo vamos a trabajar después en clase, pero lo vamos a hacer a través de un foro, ¿sí? El foro va a partir de una pregunta que voy a iniciar yo, capaz que después algunas preguntas las ponen ustedes, y se van a tratar de contestar las preguntas en base a lo que dice ese texto, ¿sí? Todas las preguntas van a ser sacadas del texto, o sea, voy a tratar de ir siguiendo inclusive el texto, teniendo en cuenta las preguntas en el orden que va el texto para no complicarlos más, y las respuestas las van a tener que poner cada uno, no va a poder ver lo que puso otro compañero hasta que no ingrese una respuesta. Entonces cuando ingrese una respuesta y ve si lo que puso coincide o no con lo que pusieron los demás compañeros, y entre todos vamos a ir respondiendo las diferentes preguntas y explicando las dudas que hayan quedado. Ahora me parece que es la forma más fácil de desglosar ese texto, que es bastante complicado. No porque sea difícil, sino porque está hecho en base a experiencias. Es un texto que sale de las experiencias que hicieron los científicos para explicar los procesos de diferenciación y muerte celular. Y va al hueso, ¿no? Porque va a lo más chiquito, y bueno, y de repente es demasiado específico, y cómo se hizo para trasladar eso a las células humanas, también explica. Y bueno, a veces se nos puede ir un poco la terminología, pero para eso justamente el foro, para poder explicar todo tipo de términos que no hayan entendido y los alcances de cada una de las preguntas. Bien, pero eso es para el martes que viene. 24 es el martes que viene, ¿no? A ver, déjenme que me fije. No, el martes que viene es 25. Si con ustedes es el 25. El 24 lo tengo con la gente de la mañana. Bueno, ayer nos quedamos justito con el apagón que vino, maldito apagón, cuando empezamos a mirar los tejidos. Y bueno, que esa es la parte práctica, ¿no? Poder observar tejidos, ¿sí? Y poder identificar, de acuerdo a las características que nosotros seleccionamos en la tabla, ¿verdad?, de qué tejido se trata.
Así que les pido que tengan a mano esa tabla comparativa del tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido muscular y el nervioso, para poder hacer las identificaciones en los preparados. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta que se trata de uno o de otro tejido? Esta es la parte que más les cuesta a los alumnos, pero que una vez que agarran, después no los para nadie. ¿Ah? Porque son 3 o 4 cosas que hay que aprender, donde hay que pensar en cómo veo las células, que no las veo tan bien, que esos dibujitos que me hacen en el pizarrón no son exactamente lo Hola, que... profe. Hola, ¿cómo estás? Entonces, por eso les pido especial atención a esto, y cualquier duda me paran y preguntan 70 veces, igual si es necesario, porque esto lo tienen que aprender sí o sí, porque de acá en más, todo es microscopía óptica. ¿Sí? En principio óptica y después va a ser electrónica. Pero cada aparato y sistema que veamos, vamos a tener una parte de microscopía. ¿Sí? Por eso, el aprenderse bien los tejidos nos va a permitir después ir mucho más rápido en los órganos. Porque cuando miremos un órgano y veamos sus diferentes tejidos que lo componen, ahí nos vamos a dar cuenta. ¿Bien? Creo que ustedes el año pasado no sé si dieron microscopio. Porque Yo di un poco de las partes, pero todo muy teórico y muy sin explicar nada. Solo mandaban un PDF y punto. Bueno, yo tengo No un la pusieron a video, prueba ni nada. tengo un video que lo tengo que buscar, déjenme buscarlo, que le hice a los de primer año el año pasado, porque también en primer año es la primera vez que se ponen en contacto con el microscopio. Y generalmente primer año es muy rico para observar cosas al microscopio, porque como se ven las células y los tejidos, esas cosas, da para muchas observaciones. Entonces, como estábamos en pandemia también, me filmé con un microscopio y les expliqué todas las partes para qué sirven. Todas. Voy a buscar ese videito para que ustedes lo puedan ver y más o menos sacarse algunas dudas, y si tienen alguna duda que les quede me la preguntan en clase. Pero como no es un tema específicamente de sexto, no quiero seguir extendiendo. Me voy a extender en otras cosas más productivas. Bien, pero es cierto que tienen que aprender a manejar el microscopio, y espero que cuando volvamos las próximas observaciones no sean en la pantalla, sino que sean con el microscopio, ¿sí? Y que usemos solo la pantalla para comprender mejor, no para observar. ¿De acuerdo? Voy a compartir entonces el PowerPoint que estábamos viendo ayer, cuando se me cortó la luz, ¿sí? Y vamos a tratar de identificar los tejidos que ustedes tenían en el práctico. ¿Sí? Del grupo de ustedes creo que nadie entregó el práctico. Así que a ponerse las pilas. ¿Pero tenía fecha de entrega o algo? Sí, tiene fecha de entrega. Creo que está vencido, que igual No se lo los vi. dejé porque nadie lo había entregado, entonces lo dejé abierto, lo voy a dejar El abierto. de los, El el de de los los tejidos. tejidos, Hay creo alguien, sí, perdón, que lo miento. entregué. Una persona me lo entregó dentro de una tarea de homeostasis. Que te vas a haber sido tú, Noelia, ¿no? No lo sé, capaz que sí, ¿no? Capaz que sí. Bueno, me parece que sí. Profe, yo estoy sin mi computadora, apenas la tenga ya lo hago. Bueno, miren que pueden ir al liceo, la sala de informática está abierta todo el día para que ustedes puedan usar las computadoras, no va nadie, así que no tienen miedo de contagiarse de nada, porque no va nadie, ni el perro va ahí, ni siquiera el Pancho está. Así que les digo, yo los martes también estoy yendo al laboratorio de 12 a 3 de la tarde, ahí también tienen computadoras para hacer, y bueno, si necesitan algún material también tienen. Así que cuenten con eso también. Bueno, el primer tejido que tenemos en la imagen, la primera imagen que nos aparece en el práctico es este. ¿Sí? Yo marqué ahí con unas líneas más o menos el límite de una célula. ¿Sí? ¿Por qué marqué más o menos? Porque vieron que el límite entre una célula y la otra se ve con dificultad. ¿Quién se acuerda por qué se ve con dificultad? Porque están muy juntas. Bueno, y aparte de que están muy juntas, ¿qué otra cuestión está presente acá, que ya hemos mencionado en su momento, que no me permite ver muy bien dónde empieza y dónde termina otra célula? El espacio extracelular, que no se Bueno, ve. acá no hay casi espacio, pero la membrana, ¿se ve al microscopio óptico? ¿Cómo, profe? No entendí, perdón. La membrana celular, que se acuerdan que ya la vimos, hablamos bastante de la membrana celular. ¿Se ve Sí. al microscopio óptico?
¿Sí? No. No, no es en el otro, en el... En el electrónico vimos, ¿se acuerdan que eran dos líneas, era una estructura trilaminar muy básica y que todo lo demás vino con un modelo? Pero en realidad el grosor de la membrana celular es de nanómetros, 2 nanómetros más o menos. Es imposible observarlo con el microscopio óptico, que me da una resolución de 0,2 micrómetros. O sea, yo puedo ver estructuras tan pequeñas como 0,2 micrómetros con el microscopio óptico. O sea que la membrana nunca voy a poderla ver con el microscopio óptico. Para poderla ver tengo que ir a un microscopio de mayor resolución, que es el electrónico. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estoy viendo acá son estructuras que se tiñen un poquito justo en el límite donde están, que con toda seguridad son estructuras del citoesqueleto, ¿verdad? Que se tiñen y que están todas amontonadas y por eso dan como un límite. Pero en realidad no es la membrana lo que estoy viendo. En muchas células, inclusive que no tienen esta estructura citoesquelética como esta, ni siquiera veo eso, entonces veo todo rosado como uniforme y no veo dónde empieza una célula y dónde termina la otra. ¿Sí? Entonces, lo importante que tenemos que observar en las células es su núcleo, que es lo que sí va a resaltar. ¿Ah? No se olviden que tenemos células eucariotas, entonces los núcleos están bien delimitados por una envoltura nuclear, y además el contenido de esas células es un contenido que se tiñe, ¿verdad? Muy diferente al resto del citoplasma, cosa que vamos a tratar de ver hoy. ¿Bien? Como Profe, bien dijo una la pregunta. compañera... Sí. Las manchas violetas de abajo, ¿qué serían? Bien, muy buena pregunta. Si yo veo cosas violetas, sea estas o sean estas, estoy viendo núcleos. ¿Sí? Entonces, bien me podés decir, ¿cuántos tejidos estás viendo? 2. ¿Cuántos? Uno. ¿1? ¿2? ¿3? ¿4? A ver. Para mí 2 porque hay uno adentro y otro que es como la capa, ¿no? Ahí va. Hay una capa que está como externa, toda esta de aquí, ¿sí? Y otro que está debajo. Bien, hay dos tejidos y nos viene bárbaro eso porque justamente esta es la característica del tejido que estamos tratando de ver, que es este de aquí. ¿Sí? Primera cosa, este tejido está formado por células que cómo están unas con respecto a las otras. Agrupadas, pegadas. Bien pegadas. Ya tengo que perfilarme hacia qué tejido. Células Epitelial. juntas, el tejido Epitelial. epitelial, o puedo ser un muscular, ¿no? Bien, pero Sí, para pero ver acá habíamos quedado que era epitelial. habíamos quedado que era epitelial, pero si yo hubiera pensado células juntas puede ser un muscular. ¿Por qué no es un muscular? Por la fórmula, por la forma de la célula. Claro. La forma podría ser alargada, por eso les digo, ¿por qué no es un muscular? ¿Qué tendría que ver para saber si es un muscular o una célula epitelial? Ah, profe. Lo Sí. de que son Bueno, en polarizadas, este creo que es. caso es cierto, acá las células están polarizadas porque están justamente dispuestas en una capa, entonces una parte queda arriba, otra parte queda abajo. Eso es correcto, pero también deberías observar en el citoplasma estructuras de citoesqueleto muy desarrolladas, que acá no veo nada, ¿verdad? En realidad veo todo rosado y algunas manchas blancas, nada más, ¿verdad? Entonces, llego a la conclusión de que esta célula es una célula epitelial. Si vamos a la forma de las células epiteliales, ¿qué forma tienen estas células? Alargada. Y si es alargada, ¿cuál sería la que se ajusta a una forma alargada? De las tres que mencionamos ayer. Cilíndrica. La cilíndrica, justamente. Este epitelio tiene células cilíndricas. ¿Por qué es un epitelio? Porque tiene las células, ¿cómo? ¿Cómo las Juntas. tiene? Juntas, exactamente. Esa es la primera característica. Y esto, cada vez que vean un tejido, busquen esto. ¿Sí? ¿Cómo se van a dar cuenta si no hay límites entre las células, que las células están juntas? Miren los núcleos, uno casi al lado del otro. Entonces, si este núcleo está casi pegado a otro, lo que hay alrededor es el citoplasma de las dos células, estas células están repegadas, una al lado de la otra. Si miran las de abajo ya la cosa cambia. Los núcleos no están tan distribuidos de manera homogénea como acá. ¿Ah? Hay uno acá, hay otro por acá. ¿Cómo están estas células?
más dispersas. Están más dispersas. Inclusive vieron que yo no veo nada del citoplasma. Parece toda una masa homogénea y veo núcleos de diferentes formas y diferentes colores, todos ahí medio desordenados. ¿Bien? En un epitelio, otra de las cosas que se ven generalmente son los núcleos bastante ordenados. ¿Sí? Hay hileras de núcleos. ¿Claro? Entonces, ya al ver células juntas, porque me fijo en los núcleos y los núcleos están muy próximos, ¿verdad? No veo los límites muy claramente celulares. ¿Qué otra característica dijeron ustedes? Que no Están hay. polarizadas. Están polarizadas, ¿verdad? Hay una parte que se llama cara apical, que mira hacia el borde libre, y otra que es la cara basal, que mira hacia el otro tejido que tienen debajo. Entre ellas casi no hay sustancia intercelular, o sea que no hay algo que las separe. Si hay es mínimo, ¿verdad? Y en este caso vemos que está ubicado en una superficie, porque hay un borde libre, ¿sí? En este caso en particular es una superficie libre de adentro de un órgano. Esto en particular es un epitelio de un órgano respiratorio, ¿sí? Y queda en una superficie libre. Eso también es otra característica de los epitelios. Los epitelios generalmente son los que están en las superficies libres. En la superficie libre no encuentro otro tejido. Así que si estoy en un borde de un órgano y hay este tipo de tejido con células juntas, es indudablemente un epitelio. Después veremos cómo sabemos qué epitelio es. Muchos en los trabajos pusieron, no son ustedes los de los trabajos, son los de otro grupo, pusieron hasta qué tipo de epitelio era, pero eso me parece que no corresponde a este práctico, porque acá estamos aprendiendo a ver cómo se reconoce un epitelio. Después vamos a ver las variedades, ¿sí? Entonces, cuando es epitelio, las células están juntas. No hay casi sustancia intercelular entre ellas, o no hay nada. ¿Ya? Están generalmente en una superficie libre, o sea que yo puede ser abajo o arriba de ese epitelio, no encuentro nada, ¿verdad? Hay blanco, está vacío, ¿sí? Y lo otro es que no veo vasos sanguíneos, ¿sí? Cuando estoy en un epitelio, no voy a ver cortes redonditos que indiquen que hay algún tubito que entrando por ahí que es un vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces ustedes me tendrán que decir, si no hay vasos sanguíneos, que son los que aportan el oxígeno, los nutrientes y se llevan los desechos de estas células, ¿cómo hacen estas células para nutrirse? Es que eso te iba a preguntar, me dio como duda. ¿Qué hacen estos células? ¿Cómo hacen para nutrirse? Si no tienen vasos sanguíneos que lleguen a ellas. Están tan juntas que no dejan entrar a un vaso sanguíneo. ¿Cómo harán para nutrirse? A través de, como, no sé cómo explicarlo, pero Miren, de acá afuera, ¿no? abajo, ¿Entendés? en este tejido, hay un vaso Atrae sanguíneo. las proteínas, ¿no? Miren acá abajo. Acá abajo hay un vaso sanguíneo. Esto que está rosado acá es un vaso sanguíneo. Si algunas la reciben y se la van pasando entre ellas. Bueno, entonces, ¿qué tiene que haber siempre debajo de un epitelio? O asociado a un epitelio. Un vaso sanguíneo. Tiene que haber un tejido que sí tenga vasos sanguíneos. ¿Cuál es ese tejido que tiene vasos sanguíneos? El tejido conectivo. El conectivo. El tejido conectivo. Por eso es obligación de un tejido epitelial estar asociado a un tejido conjuntivo. Por eso vieron que yo no pude poner una foto solo del epitelial. Tuve que poner una foto con su conjuntivo asociado. Porque no hay un epitelial suelto por ahí. Siempre está pegado a un conjuntivo. Esa sería otra característica, ¿verdad? Asociado a un tejido conjuntivo que es el que lo va a nutrir, ¿sí? Así que cualquier tejido epitelial que yo quiera mirar, tratar de reconocer, primero le voy a tener que ver las células juntas, que me voy a dar cuenta porque los núcleos están muy cercanos unos de otros, ¿sí? Voy a ver que casi no veo los límites entre las células, entonces casi no hay sustancia intercelular o no hay, ¿verdad? Por eso dice nula o escasa sustancia intercelular, y siempre están o en una superficie libre, que eso también me da la pauta que puede ser un epitelial, y si no están en una superficie libre, van a estar juntas las células, que también eso me va a dar la pauta. Y no veo vasos sanguíneos en el epitelial. Sí los veo en el conjuntivo que tiene anexado o alrededor o abajo, ¿sí? Que es el que lo nutre. ¿No?
Son condiciones básicas para reconocer entonces un epitelio. Bien, este de acá, ¿qué tipo de tejido es? Epitelial también, ¿Por qué? estoy pensando, pero como que están muy juntas, sí. Bien, las células están juntas. Vieron que las células acá son todas de diferente forma, ¿sí? Si ven las de este lado, los núcleos son medios verticales y son chiquititos y son chicas las células. Me voy subiendo un poquito más, se van haciendo más redondos los núcleos y los citoplasmas son un poquitito más grandes. A medida que voy subiendo, más redondos los núcleos y más citoplasma alrededor. Más citoplasma alrededor, más citoplasma, y cuando voy llegando acá, los núcleos se van haciendo chatitos y casi nada de citoplasma, pero las células son como alargadas. ¿Sí? Pero ¿cómo las veo a todas las células? Acá miren los núcleos. Juntas. Uno al lado del otro. Y acá no están tan al lado del otro, pero ¿cómo están esos citoplasmas? Pegados. Muy pegados. En este caso veo límites porque estas células en particular forman unas uniones que me permiten teñirse, entonces parece que viera los límites, en realidad son las uniones, ¿verdad? Así que veo las células juntas, por eso pienso que es un epitelial. Vieron que son muchas capas, no una como la anterior, así que no necesariamente siempre tiene que ser una capa, pueden ser varias, ¿sí? ¿Y abajo qué me encuentro? En esta parte de abajo. Muchos núcleos pegaditos, Acá muchos núcleos, ¿y cómo están los núcleos? bastante juntos, Algunos sí, pero otros dispersos. dispersos. A medida que me voy alejando del epitelial, los núcleos están más dispersos. Eso se trata Veo como que los de abajo están como todos mezclados y los de arriba están uno al lado del otro. No sé bueno, si me... exactamente, acá bien pegadas las células, acá ya más dispersas las células. ¿Este tejido cuál es? Este de abajo. El Conjuntivo. conjuntivo. Exacto, siempre que hay un epitelial hay un conjuntivo. ¿Por qué? Para que le aporten nutrientes. ¿Por qué? Porque el epitelial no puede por sí solo, o sea, no tiene vasos sanguíneos. Exacto, están tan pegadas las células unas de otras que no puede entrar un vaso sanguíneo. Entonces, por eso reconozco un epitelial, es avascular, ¿sí? Así que, nuevamente, lo que dijimos en el anterior, las células están juntas, no tienen casi sustancia intercelular entre ellas, está ubicado en una superficie libre, en este caso está recubriendo, es una superficie, en realidad no está recubriendo, porque no, ahora que lo estoy mirando bien, no es un epitelio de la piel, es un epitelio del esófago. Es de revestimiento también, y es avascular, y tiene un tejido conjuntivo que está asociado a él, que está subyacente, está debajo de él, ¿sí? Para poderse nutrir. Bien, a ver este. ¿Qué tejido es este? Muscular, ¿Qué forma tienen las células musculares? sí, alargadas. Estas son alargadas. Pensá que te da imágenes 2D el microscopio óptico, pero si miras cada una de ellas, sería como que fueran, ¿qué? Bolitas. Bolitas, exactamente. Son pelotitas, son medias redondeaditas, medias esféricas, ¿sí? Como veo en 2D, veo círculos. ¿Bien? ¿Cómo las veo a las células? Este es un tejido bastante mentiroso, pero hay un dato ahí que es el que les va a cambiar la cabeza. A ver, ¿las ven como No es, no es Están conectivo. agrupadas. Las ven agrupadas. Parecerían que estuvieran juntas las células, ¿verdad? Una arriba de la otra. Parecen, no son de una arriba de la otra, algunas son más chicas que otras, pero como engordan y una se pega a la otra, ¿no? Bueno, si veo células juntas, ¿qué pienso que es? Epitelial o muscular. Epitelial, ¿se acuerdan? Epitelial o muscular. Bueno, ¿qué otra cosa tengo que mirar para saber si es epitelial o muscular? El Aparte de la muscular, célula. la forma digo, perdón, y lo del citoesqueleto.
Bueno, la forma de estas células, ¿cómo es? Como ovalada. Redondo. Sí, son esferoidales, ¿verdad? ¿Hay formas esferoidales dentro de las células epiteliales? No. No. O son cilíndricas, o son aplanadas, o son cúbicas. Así que ya tengo que empezarle a buscar la vuelta a este tejido que me está engañando, mostrándome células juntas. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa tengo que mirar? Si tiene vasos, Si tiene vasos. Bueno, ¿y acá qué ahí veo? veo uno. Y acá se ven varios. Miren, acá hay uno, este redondito, y acá hay otro. Otro redondito. Entonces este tiene vasos sanguíneos. ¿Sí? Tiene las células juntas, que ahora después explicamos por qué. Hay una sustancia intercelular, que es esta que está en rosado, un poquito escasa. Me podría dar toda la pauta de que es un epitelial, pero la forma de la célula no cuadra. No están dispuestos en capas, no veo los núcleos en hilera, o sea que ya esto no puede ser epitelial. ¿Sí? Bien, y tiene vasos sanguíneos, esa es la clave. Entonces, ¿qué tejido puede ser si tiene vasos sanguíneos? Y hay algo de sustancia intercelular, no están las células ubicadas en capas, Muscular. no es muscular. Conjuntivo. Es un conjuntivo. Este es un conjuntivo especial, es un conjuntivo adiposo. ¿Ah? Es un conjuntivo que nos miente, ¿verdad? Porque tiene las células juntas, pero no porque las células estén juntas, sino que como el tejido adiposo es el que guarda grasa, cuanto más grasa guardamos dentro de nuestras células adiposas, más pegadas van a estar ellas unas con otras. Cuando nosotros nacemos, nuestro tejido adiposo no tiene casi grasa guardada, entonces las células de tejido adiposo de un bebé están todas separadas. ¿Pero qué hicimos durante toda nuestra vida? Comimos y guardamos lípidos. ¿Sí? Entonces, esos tejidos adiposos que tenemos, si estamos un poquito rellenitos, tienen las células todas pegoteadas unas con otras. Y si llegamos a engordar más, se van a pegotear más las células. ¿Sí? Y van a dejar pequeños espacios en donde no van a quedar las células, que es donde llegan los vasos sanguíneos, que van a quedar medio comprimidos para que les lleguen nutrientes. ¿Sí? Es un tejido conjuntivo especializado. Es el adiposo, es un tejido de reserva de grasa. ¿Y no le llama la atención nada en este tejido? Miren, acá hay un dibujo del tejido. Que tengan como dos colores distintos. No. Bueno, la tinción tiene que ver, la tinción tiene mucho que ver porque esta es una tinción con la que vamos a ver casi todos los preparados. Si miramos los anteriores, vamos a ver los anteriores, vieron que las tinciones son medias violetas y rosadas. En este se ve mucho mejor esa tinción media Yo pensé que violeta sería y rosada. de microscopio. Esta es la tinción más común que se usa en microscopía óptica, que se llama hematocilina y eosina. ¿Sí? Es una tinción doble con un colorante básico y un colorante ácido, que va a teñir distintas partes de la célula de acuerdo a su afinidad a lo ácido o a lo básico. Ahora vamos a ver esa técnica. ¿Sí? En este caso, vieron que las células se tiñeron poquito. ¿Por qué será? ¿Qué se tiñó bien de la célula? Acá lo vemos en el dibujo de lo mismo que tenemos acá. ¿Qué es lo que se tiñó bien de las células? La membrana. No, la membrana, acuérdate que no se ve. El núcleo. El núcleo. Esas pelotitas oscuras que están viendo son los núcleos. Son estos que están pintados acá de gris. ¿Y qué será todo lo que rodea la célula que está teñido y no es la membrana? ¿Grasa? No. Eso que se ve como un límite de la célula en realidad es el citoplasma. Lo único que tienen de citoplasma. Un anillito de citoplasma. Porque el resto de la célula está rellena de triglicéridos, que son los lípidos. Y ustedes me dirán, ¿y por qué no están teñidos? Si es una gota de lípido, ¿por qué no se tiñó? ¿Por qué aparece un espacio vacío? ¿Por qué parecen vacías estas células? Bueno, en realidad no es un problema de las células estaban gorditas, estaban llenitas de lípidos. El tema es que la técnica de hematocilina y eosina usa algunos reactivos que disuelven las grasas. Entonces, por eso cuando se prepara el tejido adiposo,
se disuelve la grasa que tiene adentro y queda solamente el espacio que ocupaba la grasa adentro. ¿Sí? Ahora cuando veamos la técnica de hematocilina eosina lo vamos a entender un poquito mejor. ¿Bien? Pero háganme acordar del tejido adiposo para explicar esto de la desaparición de los lípidos. Así que este sería un tejido conjuntivo adiposo. Lo reconozco, en realidad las células no están totalmente juntas. Si ustedes miran el dibujo, ven que las células no están pegadas unas a otras, dejan pequeños espacios, ¿sí? No están como en el epitelial, que está toda pegada la célula con la otra. Además, vemos una sustancia intercelular, en esta zona se ve mejor, esta zona roja, vieron que hay como unas rayas ahí en esa zona roja, que acá se representan en gris. Bueno, justamente esa es la sustancia intercelular. ¿Y qué característica tiene la sustancia intercelular o extracelular del tejido conjuntivo? Que pusimos ayer en el cuadro. ¿Cómo? Perdón, profe, no escuché. ¿Qué características tiene la sustancia intercelular o la matriz extracelular que pusimos ayer en el cuadro que tiene el tejido conjuntivo? Que es abundante. Bien, en este caso no es tan cierto, pero esa, tiene más que el epitelial. ¿Y qué otra característica tiene? ¿Qué se ve en esa matriz extracelular en un tejido conjuntivo? Las fibras. Las fibras. Entonces justamente yo veo acá todas esas liñitas rojas, son fibras, son como hilitos, como si fueran rayitas, ¿sí? Entonces cuando yo veo una matriz extracelular toda rayada, eso es conjuntivo, no hay vuelta. El tejido conjuntivo tiene una matriz extracelular formada por fibras y una sustancia semilíquida o media sólida a veces, que es la sustancia fundamental, ¿sí? Pero el músculo no tiene fibras también. Tiene fibras, sí, fibras y sustancia fundamental. Las dos conforman la matriz extracelular. Y aquí se ven en rojo las fibras, todo eso que ustedes ven ahí teñido de rojo por diferentes lugares, son las fibras. Fibras de colágeno o fibras elásticas. Bien, y lo otro que es característico es la presencia de los vasos sanguíneos. Es un tejido vascularizado, ¿sí? Por lo tanto, ahí no hay duda que es un conjuntivo. ¿Y este? Acá tengo cómo se ve al microscopio y acá una fotito representativa que es lo que les puse en el... Tejido nervioso. ¿Por qué nervioso? Porque veo las neuronas. ¿Cuáles son las neuronas? Las que parecen ramificadas. ¿Las número 1? Sí, lo que está en naranja. Bueno, no Exacto. son neuronas, lamento comunicarles, porque en realidad tienen prolongaciones, pero no tienen axones y dendritas, y además se acuerdan que las neuronas son de gran tamaño, y estas son una desgracia, pequeñas, ¿sí? Y además, en un tejido nervioso observábamos neuronas y ¿qué más? No me acuerdo. Glías. Las glías, ¿y las glías son más grandes o más chicas que las neuronas? Unas chicas. Más chicas. Entonces, estas otras células son mucho más grandes que estas. Así que en este tejido hay más de dos tipos celulares. Por lo menos ahí estoy viendo 1, 2, 3, 4 tipos celulares distintos. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa veo en este tejido? Como vasos. No sé Las si... fibras. Veo una cantidad de fibras, ¿no? Unas en amarillo y otras en color negro, ¿sí? Que son todas estas rayas que aparecen acá, que parece que alguien se ensañó con el tejido y lo rayó todo, lo agarró y lo garabateó. Bueno, justamente esto, observar esto así, es típico de un tejido conjuntivo, ¿sí? Para observar un tejido nervioso, ahora van a ver, no se observan las fibras así, lo que se ve fibroso no es como esto, ¿sí? Acá primero que ven núcleos de células, no se ven los límites de las células. Con las técnicas de microscopía óptica, hematocilina eosina, yo veo núcleos de las células. Y por la forma de los núcleos puedo saber qué célula es, ¿sí? Apenas algunas células tienen un halito de citoplasma medio rosadito.
Pero lo que sí destaco es que las células, ¿cómo están entre sí? Separadas. Separadas. Esa es la primera característica. Células separadas. La segunda es que hay variedad, ¿no? Y hay gran variedad de células, no todas son iguales. Algunas vieron que los núcleos son alargados, otras los núcleos son redonditos, algunos son más redondos todavía que otras que son más ovalados. ¿Sí? Hay muchas formas celulares acá, que no se ven sus citoplasmas con esta técnica. Para poder ver los citoplasmas necesito otra técnica. Con hematocilina y eosina veo núcleos nada más. ¿Sí? Y lo que sí me da la pauta, que aparte de estar separados es un conjuntivo, es la presencia de todas estas rayas que corresponden a las fibras. ¿Sí? Están separadas por abundante sustancia intercelular que está formada por fibras. Las rayas son las fibras y el fondo rosado clarito es la sustancia fundamental. ¿Sí? Células muy salpicadas, rodeadas por una matriz extracelular formada por fibras, todas estas rayas, vieron que hay rayas gruesas, rayas finas, eso me da la pauta que hay distintos tipos de fibras, que después vamos a aprender a reconocer, y también hay un fondo, que es la sustancia intercelular. Perdón, la sustancia fundamental. ¿Sí? Todo es la matriz, las fibras y la sustancia. Bien, y no lo vemos en este preparado en particular, pero también tiene vasos sanguíneos. En este corte no aparece ninguno, pero hay. ¿Sí? Uno tendría que encontrar en el medio del corte, tendría que encontrar algún redondel que presente algo rojito en el centro, que son los glóbulos rojos. O que aparezca más teñido con una forma circular. Bien. ¿Y este tejido? El muscular. ¿Cómo te das cuenta? Pues, Parece un músculo. espérate. A ver, ¿por qué? ¿Qué es lo Por que- la forma tubular, Y Bien, porque hay están una todos forma que es como alargada. alargada. Ya tengo una pauta. ¿Quién tenía las células alargadas? muscular y El muscular. Pero lo que le da el toque de gracia a esto, ¿qué es? que están todas juntas. O las fibras, que está todo fibroso. Tienen aspecto de fibras, muy bien. ¿Se acuerdan cómo se llaman las células del tejido muscular? Fibrocélulas. Fibrocélulas, o también le decían fibras musculares. También se le puede decir miocitos. Los términos son... Pero viene el término fibra, viene bien para esto, para describir a la célula. Es alargada, en forma de fibra, pero hay otra cosa que le da el toque de gracia a esto. ¿Vieron alguna célula como esta toda rayada? No. Bueno, El brazo. eso quiere decir que adentro de esta célula, indudablemente con el microscopio óptico no se puede apreciar, hay estructuras especializadas para algo, que le dan ese aspecto rayado. Se dice que es estriado, ¿sí? Que son estrías. Bueno, justamente esta especialización que hay dentro de este citoplasma, que no lo veo en ninguna otra, ¿sí? es parte del citoesqueleto que está desarrollado. Y me da un citoplasma que es exclusivo, ¿sí? Porque tiene solo ella esa especialización, solo las células musculares lo tienen. ¿Sí? Entonces ahí yo distingo, ¿verdad?, alguna estructura interna de estas células que es muy desarrollada, muy diferenciada. Entonces me tengo que ir hacia el lado de los tejidos diferenciados. ¿Sí? Y que tiene células alargadas es el muscular. ¿Sí? Las células de los tejidos diferenciados se distinguen por su forma y por su contenido. Vieron que las de los tejidos poco diferenciados, más bien las distingo por la forma y por si están juntas o separadas. Acá más que nada me fijo en la célula y ya veo ciertas cosas que me dan la pauta. Nunca más se van a olvidar de una célula muscular, de este tipo, cuando vean ese citoplasma rayado, se llama que es estriado, y si ustedes ven en la periferia, esto que está teñido de azul, ¿qué es? ¿Qué será esto teñido de azul? ¿El núcleo? ¿Cuántos núcleos tiene esta célula? Miren esta de arriba. ¿Tiene un solo núcleo?
¿Le ven un solo núcleo a esta célula? No, No.